Cinéfilos, hay una comparación que está circulando mucho en redes sociales, en donde por un lado se ve la imagen de la película de Harry Potter y por el otro vemos una imagen de la nueva serie de Harry Potter, pero de HBO. ¿Qué es lo que está generando tantos comentarios y tanta conversación e incluso generando conflicto entre los usuarios? Bueno, pues simple y sencillamente la diferencia visual que existe entre ambas producciones. El color, el estilo y la textura notablemente es bastante distinta. Lo mismo sucedió con el tráiler de Moana, el cual salió en el mes de marzo, donde algunas personas tomaron los stills de la película original y los pusieron junto al de la nueva película live action. Y en definitiva, uno de los tweets que me llevó a realizar este video es uno que dice algo así como que, por favor, alguien con conocimiento de fotografía y cine debería explicar por qué las producciones modernas parecen odiar el color y la luz. Y bueno, aquí estoy yo atendiendo ese llamado. ¿Y saben qué? La verdad, personalmente estoy bien contenta de haberme tomado esa misión de forma personal porque no saben la cantidad de información súper interesante que encontré al respecto y que además al final de este video sí tendremos una respuesta clara de por qué ahora las películas, las series o varias producciones se ven descoloridas o un poquito menos vívidas en comparación con cintas y producciones del pasado. Así que ponte muy cómodo y muy cómoda y comencemos. Cinéfilos y cinéfilas, bienvenidos a Fuera de Foco. Yo soy Gaby Mesa con Z, emocionada de acompañarlos en este trayecto de la historia del color, la luz, la fotografía, la imagen y por qué es que estamos viendo este notable cambio entre producciones. Pero antes les recuerdo que aquí en Fuera de Foco no solamente tenemos críticas, entrevistas y noticias, sino que también semana tras semana dedicamos un tiempo a profundizar y analizar temas en concreto. A mí me gusta mucho analizar todo lo que tiene que ver con el cine, la producción, el impacto, pero también están los videos de Fer donde analiza particularmente animación y después los de Aileen, que ella se dedica a indagar más sobre la cultura popular, el cine y las series. Habiendo dicho eso, vamos a comenzar este video, por supuesto, con un poquito de contexto. Miren, la teoría del color existe mucho antes, por supuesto, de que existiera el cine. Por ejemplo, los pintores del siglo XVII ya sabían que el azul se leía como frío, distancia, melancolía, que por su contraparte el rojo activaba algo, nos aceleraba el pulso, era una señal de peligro o pasión dependiendo del contexto. De hecho, el mismo Goethe escribió un libro sobre esto en 1810, antes de que existiera como tal la fotografía. Lo que hizo entonces el cine fue tomar ese lenguaje y volverlo dinámico. Los colores ahora podían cambiar dentro de una misma historia para contar cosas que el diálogo no te está diciendo explícitamente. Y fíjense, me pareció bien interesante darles un ejemplo de esto más concreto con algo que seguramente muchos de ustedes tienen en la cabeza y notaron en el momento en el que lo vivieron. Aunque posiblemente ninguno de ustedes lo recuerde como teoría del color, seguramente recuerdan el cambio que existió entre la segunda película y la tercera de Harry Potter. Las dos primeras cintas, dirigidas por Chris Columbus, se veían así: cálidas, saturadas, con rojos y dorados de Gryffindor, que se sentían un poquito más físicos, con una Hogwarts que parece acogedora, aunque sea realmente inmensa. El director de fotografía, John Seale, la iluminó como si fuera un lugar donde tú quisieras vivir. Y eso obviamente tenía mucho sentido narrativo, porque Harry estaba descubriendo que existía la magia, que había un mundo que él anteriormente no sabía que existía y que por primera vez en su vida pertenecía a un lugar. Luego llegó Alfonso Cuarón con la tercera película y lo cambió todo. Voy a referirme a los directores de fotografía como DPs, Director of Photography, porque siento que es la manera más rápida de decirlo. DP, así se dice como que en la jerga, para no tener que estar diciendo cada vez director de fotografía, porque soy floja. Resulta que Alfonso Cuarón contrató al DP Michael Sarrazin y juntos convirtieron a Hogwarts en otro lugar. Ahora los mismos corredores de piedra, los mismos personajes eran filmados con lentes gran angular que hacían que los techos se vieran mucho más aplastantes, con iluminación de fuente
única donde si había una vela, esa era la única fuente de luz en el cuarto. La mayoría con una paleta de grises y azules que le daban una sensación como de humedad. No es que se vea oscuro porque estemos viendo una historia oscura, sino que este personaje está perdiendo algo y la luz de su mundo se va apagando conforme avanza la película. Y tú como espectador lo estás sintiendo, a pesar de que quizá no lo estuvieras procesando de manera consciente. Otros ejemplos más rápidos, Wes Anderson usa pasteles porque sus personajes viven atrapados en mundos que ellos mismos construyeron para no cambiar. De cierta manera, el color artificial es la coartada visual de la negación emocional. ¿Quién más para hablar del color que Almodóvar, que utiliza el rojo para todo lo que vibra? Los vestidos de las mujeres que aman con demasiada intensidad, estos cuartos donde alguien ya decidió algo que le va a cambiar la vida para siempre, no solamente porque se ve bien en el póster es que Almodóvar utiliza esos colores tan fuertes, sino porque nos están diciendo algo de los personajes y de su situación. Recientemente, Chloe Zhao en Hamnet. La casa de Shakespeare es gris y con maderas oscuras, casi sin color, pero el cuarto de Will y Agnes tienen cortinas de un rojo anaranjado. Sin embargo, después de que el hijo muere, ese color desaparece del cuarto. Y una que le gusta a todo mundo, que ya no es película, sino también para poder tocar un poco base en las series, Breaking Bad. Vince Gilligan tenía reuniones al inicio de cada temporada para decidir qué colores iba a usar cada personaje ese año. Walter White, por ejemplo, empieza en beige y termina en negro. Estamos hablando de un trabajo súper documentado y no cuestiones que suceden al azar. Entonces, si tenemos estos buenos ejemplos, estos precedentes, esta teoría del color, ¿cómo llegamos a este punto en donde muchas de las producciones se ven desalmadas o incluso se parecen demasiado en la propuesta unas entre otras? Para eso vamos a tomar nuestro túnel del tiempo y rebobinar hacia allá. Vamos a hablar de el Technicolor. Porque cinéfilos, este fue el sistema de color dominante en Hollywood de 1922 hasta mediados de los años 50. Este proceso que ellos tenían de 3 tiras o 3-step captaba la luz con 3 negativos simultáneos, uno por cada color primario, y después los combinaba mediante transferencia de tinta en la copia final. O bueno, en palabras más humanas, es como si hicieras un sándwich de 3 capas de película. Cada una de estas capas grabando solo en rojo, solo en verde o solo en azul. Y al final, las combinaras. Por eso los colores sobrevivieron décadas sin desteñirse, porque no estaban mezclados desde el inicio, sino que estaban separados y después unidos. Los colores que salían de esta técnica estaban tan saturados y tan permanentes que las películas de los años 30 y 40 pues claramente todavía se ven más vivas que muchas producciones digitales del día de hoy, lo cual es un dato raro si lo pensamos, sin embargo tiene una explicación que daré más adelante. Pero para que puedan ver con más claridad, El Mago de Oz del 39, Blancanieves del 37, Cantando bajo la lluvia de 1952. Estos bellísimos colores que tú estás viendo costaban dinero, mucho dinero, entre 30 y 50% más que una película en blanco y negro. Technicolor Corporation además mandaba a sus propios consultores a los sets. De hecho, una de las más famosas fue Natalie Calmus, quien se describía como la directora de circo del arco iris. Y esta señora de aquí supervisó más de 385 películas. Vaya, había un estándar externo que pues no te podías saltar. Más adelante, cuando Eastman Kodak introdujo el Eastman Color en 1950, mucho más barato, fue cuando el Technicolor comenzó a morir. El Eastman Color se veía bien al principio, pero sus tintes se iban desgastando. Entonces las películas de los años 60, 70 y 80 filmadas en Eastman Color ahora se ven rosáceas o magenta porque el tinte cian, el más inestable de los 3, se fue perdiendo primero. Star Wars del 77, Chinatown del 74, Encuentros cercanos del tercer tipo del 77. Aquí tenemos a fanáticos que han llegado a comprar los rollos originales en 35 milímetros para poder desaturarlos. Y lo que han descrito es que vieron algo literalmente como rosita. Estos fanáticos pasaron años recuperando frame por frame los colores que la gente vio en los cines. El director Martin Scorsese dijo que él filmó la película de Toro Salvaje en blanco y negro
para evitar el problema del color. ¿Pero qué pasó entonces con los archivos de Technicolor? ¿También tienen un colorcito extraño? No, esos siguen intactos. El sándwich. Como pueden ver, en ese momento la industria eligió lo barato y no sería la primera vez. Pero ¿saben qué? Hay algo más que pasó en ese periodo. Algo que tiene que ver con una decisión estética que no fue necesariamente un accidente, pero tampoco podríamos llamarlo un plan. El cine negro, el film noir de los años 40 y 50, construyó un vocabulario visual basado en el contraste extremo entre luz y sombra con la influencia del expresionismo alemán que llegó a Hollywood con directores que huían del nazismo. Estamos hablando de directores como Fritz Lang, Robert Siodmak, Michael Curtiz. De hecho, este señor de aquí, el director de fotografía, John Alton, escribió un libro llamado Painting with Light, pintando con la luz en 1949. Y en ese libro, él dijo que la gente se estaba cansando de la fotografía color chocolate de ayer. Lo que hizo Gordon Willis fue llevar esa propuesta al cine de color en los 70. El Padrino en el 72 ocasionó un terremoto. Los productores del estudio estaban aterrados antes del estreno porque nunca habían visto una película importante donde los ojos de los actores quedaban completamente en la sombra. Y es que Willis los iluminaba desde arriba en ángulo recto, tapando sus pupilas y subexponía el negativo deliberadamente. En 7 años, entre 1971 y 1977, las películas que fotografió acumularon 39 nominaciones al Oscar con 19 victorias, incluidas 3 a Mejor Película. ¿Y saben cuántos premios Oscar se llevó él como Mejor Director de Fotografía? 0. Ninguno. Bueno, no nos sorprende. Pero aunque los críticos y la academia no lo hayan logrado ver en ese momento, ahora nosotros con bastante lógica y transparencia podemos ver que lo que Willis estaba haciendo estaba completamente conectado con la historia, porque a medida que Michael Corleone tomaba decisiones que lo hundían más en el crimen, Willis literalmente quitaba luz de su cara. Sin embargo, décadas después, esto se descontextualizó completamente y se convirtió en un atajo para señalar seriedad artística, sin importar si la historia te lo estaba pidiendo o no. Es decir, que todo el mundo empezó a oscurecer sus películas sin importar si tenían o no un Michael Corleone que justificara esa decisión. Y eso fue antes de que la tecnología hiciera lo suyo. Bienvenido a Aprende Mesa, tu clase de cine con Gaby Mesa. Miren, las cámaras de cine en película, es decir, con film, capturan en un negativo físico. Los negros son negros de verdad porque el proceso químico no expone esas zonas. Sin embargo, las cámaras digitales modernas capturan en formato LOG, log, una codificación logarítmica diseñada para preservar la mayor cantidad de información posible. Entonces, una imagen log cruda se ve plana, sin contraste, desaturada, casi gris. Arri, el fabricante de cámaras más utilizado en Hollywood, describe estas imágenes codificadas en log-C como unas que pueden identificarse por su naturaleza plana y desaturada, donde los blancos y negros no se extienden a sus valores máximos. O sea, básicamente la cámara digital te está entregando una foto que de cierta manera o en primera instancia parecería una que está mal tomada, gris, fea, sin contraste. Eso es normal. Está diseñado para que así funcione. El chiste es que alguien después le dé color en edición. Pero si ese alguien no lo hace bien, si su ojo se acostumbra a ver esa imagen plana, desaturada, gris y fea y dice, pues se ve bien, tenemos un problema. El proceso es el siguiente. Filmas en log para capturar toda la información posible y luego en postproducción aplicas un LUT, Lookup Table, el cual básicamente transforma esa imagen plana en algo con contraste y color.
El problema es que si los coloristas, a voluntad, consciente o inconscientemente, no suben suficientemente la saturación, o si su ojo ya se calibró a imágenes planas de tanto trabajar con ellas, pues la película al final termina siendo o viéndose más apagada de lo que debería. De hecho, hay un colorista que habló al respecto diciendo que su ojo llegó a ajustarse al log, así que cuando subía la saturación al 120%, él ya estaba más que satisfecho. Sin embargo, confiesa que un día la subió al 200% y se veía raro. Sin embargo, dice que 10 segundos después, su ojo ya se había ajustado y se veía perfecto. Y que para cuando la bajó al 140%, ya se veía muy plana. Evidentemente, el problema es que como seres humanos no sabemos si nuestro ojo ya se calibró o no se calibró, si es mucho, si es poco, puede ser complicado. La primera película en someterse a un color grading digital fue Oh Brother, Where Art Thou del 2000. El director de fotografía, Roger Deakins, quería que pareciera filmada en un verano árido, pero la rodaron en un Mississippi verde y bien exuberante. La solución fue digitalizar el negativo, extraer el verde, transformar toda la paleta a tonos ocres y cálidos. El resultado fue tan convincente que la industria entera entendió el poder de la herramienta y a partir de ahí el color grading dejó de ser una corrección y se convirtió en una decisión artística. Para bien y para mal. Hubo un momento breve donde se usaba para contar cosas muy concretas. Por ejemplo, Traffic del 2000 de Soderbergh diferenciaba sus 3 historias con paletas completamente diferentes. México, sí, como ya nos tienen luego allá los gringos, todo amarillo, granulado y caliente, filmado con filtros de tabaco y sobreexpuesto a Ektachrome. Ohio, en su contraste, era azul, frío y estéril. Un año más adelante, Amélie construyó un París que no existe, con rojos y verdes saturados. Esto inspirados en las pinturas del artista brasileño Juárez Machado. Y mi favorita, The Matrix. Un poquito antes, en 1999, tiñó todo el mundo simulado de verde, literalmente el color de los monitores de computadora de esa época, y reservó el azul frío para el mundo real. Cada película tenía un color que era suyo, que además venía de un lugar dentro de la historia. Y de todas esas decisiones, la que terminó comiéndose todo fue una combinación de 2 colores. Como tu lápiz de la primaria bicolor, azul y rojo, que te lo pedían en tu lista de útiles escolares. ¿Para qué? ¿Quién sabe si nunca lo usabas? El estilo Orange and Teal, naranja teal, que domina el cine desde los 2000, tiene un origen de hecho documentado. El colorista Stefan Sonnenfeld lo desarrolló para Bad Boys 2 de Michael Bay en el 2003. La idea básicamente era hacer que Miami se viera más vibrante y que las pieles resaltaran contra los fondos. Naranja y teal son colores complementarios. Están en lados opuestos del círculo cromático. Los tonos de piel humana caen naturalmente en el lado naranja. Así que si empujas las sombras hacia el teal, el contraste entre sujeto y fondo se maximiza sin que las pieles parezcan enfermas. Y esto funcionó pero tan bien que empezó a reproducirse hasta el cansancio. Para los 2010, prácticamente cada película de acción de Hollywood tenía algún grado de Orange and Teal. Iron Man, Transformers, Los Juegos del Hambre, Blade Runner 2049 en sus escenas de ciudad, Jurassic World e incluso Interestelar, que se supone que ocurre en el espacio, tiene algunas secuencias terrestres bañadas en ese mismo dueto de colores. Ahora, una razón adicional por la cual se extendió a tantas producciones son los LUT. Un LUT es un archivo que aplica automáticamente un perfil de color predefinido al material. Así que cuando el look blockbuster se volvió popular, surgieron LUTs prefabricados para aplicarlos en un clic. Básicamente, de este super descubrimiento y secreto de Hollywood, esto pasó a ser un preset gratuito que podías aplicar a tus videos de YouTube. En términos más coloquiales, es como cuando un filtro de Instagram se populariza y todo el mundo empieza a usarlo. Que si tu prima, que si tu abuelito, que si tu tío que sube la foto del perro o del bebé. En una entrevista, un colorista de la industria dijo que esta situación no era necesariamente
pereza. Un colorista promedio tiene que gradar 2 horas de película en un par de semanas. No hace falta mirar muchas veces el calendario para levantar las manos y decir: ¡Hey! A todos nos gusta el Orange y Teal, ¿no? ¿Por qué no se lo ponemos? Lo que está queriendo decir es que no es que los coloristas sean flojos, es que tienen 2 semanas para colorear una película entera y en algún punto de ese proceso alguien decide que pues no hay tiempo de estar inventando algo nuevo cuando ya existe algo que funciona y que pues a nadie parece haberle molestado hasta el día de hoy. Pero mientras eso está sucediendo en el cine, el streaming, chan chan chan, estaba construyendo su código visual desde cero. Viajemos al 1 de febrero de 2013. Netflix lanzó House of Cards, dirigida por David Fincher. Con ella, Fincher, este famoso director de cine, importó su estética al streaming. Una oscuridad controlada, paletas de azules y amarillos desgastados, una iluminación naturalista donde los rostros se sumergen en la sombra. Básicamente, un estilo más neo-noir. El DP Igor Martinovic dijo: la televisión tiende a ser muy brillante, ofreciendo contenido fácilmente consumible. Mi teoría es que no ver completamente lo que ocurre en la imagen es uno de los elementos más poderosos del cine. La colorista que trabajó en esa serie de House of Cards dijo: era muy oscuro, pero todavía podías ver el detalle y el color dentro de las sombras. Creamos un mundo político oscuro y lo que lo hace aterrador es que es la vida real. Eso era algo intencional, con valores artísticos y decisiones muy calculadas por parte de todo el equipo, del director, la colorista, el DP, y la verdad es que funciona a la perfección. Ese no es un problema. El problema es lo que vino después. Podríamos decir que esta serie, House of Cards, estableció el template visual Prestige Streaming o Streaming de prestigio. Producciones visualmente oscuras, desaturadas, sin luces muy duras. Y como estamos hablando de la primera serie de Netflix en recibir y ganar nominaciones al Emmy, la industria entera entonces comenzó a verla como una referencia, como un modelo a seguir. Un análisis de esta era del Prestige TV dijo que House of Cards no era un show particularmente muy bueno, pero que cimentó la estética oscura al estilo David Fincher que permea las series de prestigio hasta el día de hoy. Dice que la industria redujo el prestigio a una estética. No estoy de acuerdo con que no fuera buena serie. Sí, ya cuando cambió mucho la cosa, al principio era maravillosa. Pero tienes razón, la estética se volvió una forma de demostrar prestigio. Ahora, una de las razones menos discutidas públicamente, pero más practicadas en la industria, es el hecho de que la desaturación, es decir, bajarle a la saturación, oculta el CGI de mala calidad. O bueno, de calidad dudosa. Y es que cuando tienes efectos digitales que no están completamente terminados o que tienen alguna inconsistencia de color en el material original, aplicar un color grade desaturado aplana todo y hace que las diferencias sean menos visibles. Las ediciones extendidas del Señor de los Anillos en DVD y Blu-ray tenían un grade más azulado y plano que las versiones teatrales porque las escenas adicionales tenían efectos visuales menos pulidos. Así que la solución fue igualar la paleta hacia abajo para poder ocultar de una mejor forma las diferencias. Un estudio que también usó esta estrategia es Marvel. En el videoensayo ¿Por qué las películas de Marvel se ven medio feas?, de Patrick H. Willem, él documentó que las películas del UCM no tienen negros verdaderos. Dice que los oscuros son grises, lo que resulta en imágenes sin contraste real. Por otra parte, una columna también dijo que cuando el VFX está sucio o sin terminar, desaturar los colores es el método para rodear el problema. Algo que también contribuyó fue el propio cambio tecnológico dentro de los VFX. Entre 2018 y 2022 hubo un salto de render engines tradicionales, costosos pero precisos en iluminación, a gamer engines como Unreal Engine. Más rápido,
pero menos exactos. Algunos artistas de efectos visuales lo llaman el gamey look o este look como de videojuego. Sí, visualmente correcto, pero sin la profundidad de iluminación del cine tradicional. Es decir, que los estudios empezaron a usar el mismo motor gráfico de los videojuegos para hacer efectos de película. Más barato, más rápido, pero con una calidad de luz que cualquiera que haya jugado un videojuego reconoce, aunque no sepa exactamente cómo se llama. Y todas estas decisiones están sucediendo antes de que la producción llegue a tu pantalla. Resulta que cuando Netflix o Disney Plus te mandan una película por internet, la tienen que comprimir para que tú no tardes 3 horas en descargarla. Y comprimir video es decidir básicamente qué información tirar. Los colores saturados y brillantes necesitan muchísimos datos para verse bien, porque tienen muchos matices que preservar. Por otro lado, los colores planos y apagados necesitan menos. Así que cuando el códec aprieta el archivo, los rojos vibrantes y los azules profundos son los primeros en perder información. El resultado es que una película gradada con colores vivos puede llegar a tu televisión con artefactos, con bandas raras en los degradados y con esa textura de algo está medio raro, pero no sé qué es. Una película gradada en paleta plana llega más limpia. Un dato curioso es que Apple TV Plus transmite casi el doble de datos por segundo que Netflix. Por eso no es coincidencia que a veces los colores en ciertas de sus producciones se vean más profundos. La trampa aquí es que los coloristas, por supuesto que ya saben esto. Entonces compensan desde el principio, gradan pensando en cómo va a sobrevivir la compresión, no en cómo se ve en el cuarto de color. Entonces la desaturación deja de ser una consecuencia y empieza a ser una estrategia. Dándole un poquito para atrás a la imagen, una película de los años 40 se diseñaba para verse en una sala oscura con una proyección calibrada. Es decir, teníamos un destino único. Hoy, una producción de streaming puede verse en una pantalla OLED de 77 pulgadas, en un cuarto oscuro, en una laptop brillante, en una cafetería, en la tele que está en promoción en el Sanborns, en un teléfono en el metro, en una televisión en tu cuarto con 5 persianas abiertas, en el baño, por supuesto. Y cada una de estas pantallas tiene una calibración diferente. Así que la única paleta de colores que sobrevive a todas esas condiciones es tonos medios, baja saturación, sin dependencia de blancos o negros extremos. Ahora, otro factor importante. Desde el 2019, una gran parte de lo que tú estás viendo en Disney Plus, en Netflix o en Apple no se está filmando en locaciones reales y ni siquiera frente a una pantalla verde. Se está filmando dentro de un cuarto circular rodeado de pantallas LED gigantescas que proyectan el fondo en tiempo real mientras los actores están actuando frente a ellas. Esta es una tecnología que la serie del Mandalorian popularizó y desde entonces es el método de producción de moda. ¿Por qué? Pues es más barato que viajar, más controlable que el croma verde y los actores pueden ver físicamente el ambiente en el que supuestamente se encuentran. El problema es que esas pantallas LED no generan luz solar real. Una pantalla, por más vibrante que sea, no puede competir con el sol. Entonces, todas las escenas filmadas en Volume tienen una iluminación suave, difusa y uniforme que no cambia, aunque el personaje esté supuestamente al mediodía en un desierto. Greig Fraser, el DP del Mandaloriano, dijo que el Volume no hace bien el mediodía o la luz solar diurna directa. El resultado es un look que de hecho ya tiene un nombre para las personas que trabajan en postproducción. Imágenes correctas técnicamente, pero sin la profundidad de luz que tiene una escena filmada afuera. Y como esta técnica la están utilizando cada vez más, pues ese look se está volviendo cada vez también más común. Ahora, debajo de todas esas razones técnicas hay algo más. En la industria se instaló la idea de que las paletas desaturadas señalan seriedad y los colores vibrantes señalan contenido superficial o infantil. Por eso en Fuera de Foco somos re superficiales, traemos todo de colores. Pero bueno, en la industria de pronto el desaturar una película de fantasía era una forma de comunicarle a la audiencia adulta que eso era arte serio. Y pues de hecho eso llegó a funcionar y se generalizó y ahora empieza a aplicarse a todo independientemente de si tiene o no sentido
narrativo. Moana del 2016 fue colorida porque era una animación. La Moana live action del 2026 tiene que ser desaturada porque tiene que verse como una película seria de Disney para adultos, aunque esté contando exactamente la misma historia. Pero no, es para adultos, no puede ser colorida. Que los adultos no pueden ser felices. La parte curiosa de todo esto que les he mencionado es que ninguna de estas razones es inevitable. Son decisiones. Y de hecho hay suficientes películas y series que tomaron decisiones distintas para que quede claro que el color no desapareció. Todo en todas partes al mismo tiempo, en cada universo del multiverso tiene su propia paleta específica y deliberada. Su colorista, Alex Brickell, dijo que la clave era asegurarse de que las decisiones de color no solo identificaran el mundo, sino que comunicaran la realidad emocional de ese mundo. Barbie, del director de fotografía mexicano Rodrigo Prieto, y el colorista Ivan Lucas desarrollaron un LUT al que llamaron Tecno Barbie. Basado en el proceso Technicolor de las 3 rayitas que te expliqué. Para el mundo real utilizaron un LUT que emulaba una Kodak 5219. El contraste entre las dos paletas contaba algo sobre la diferencia entre los dos mundos. En series, el juego del calamar usaba colores primarios brillantes, casi de jardín de infantes, para poder crear disonancia con la violencia del contenido. Su creador, Juan Dong-kyuk, quería exactamente esa ironía visual. Frankenstein de Del Toro. Él hace moodboards de color para cada escena y los comparte con todos los departamentos antes de filmar. El laboratorio es verde de oxidación y no verde de vida, y el rojo sigue a Víctor como si fuera una herencia maldita. Otra nominada al Oscar, Train Dreams de 2025, fue filmada 99% con luz natural y lentes japoneses de los años 60, con un look que el DP describió como fotos en blanco y negro que alguien coloreó a mano. Y todo esto nos trae de regreso a lo de Harry Potter. Sí, que a eso entraste al video, pero ya te echaste 30 minutos de explicación. El teaser de esta serie de HBO que estrena en la Navidad de este año 2026 fue filmado por el DP Adriano Goldman y dirigido por Mark Millot, con Francesca Gardiner como showrunner. ¿Y saben qué comparten estas 3 personas? Algo bien interesante. Los 3 vienen de la serie Succession. Yo creo que es un dato que en cualquier otro contexto sonaría súper bien, pero que aquí genera una pregunta legítima sobre si alguien en esa sala de producción se detuvo a pensar qué significa contratar al equipo visual de una serie sobre multimillonarios corruptos destruyéndose entre sí para hacer la historia de un niño que descubre que existe la magia. Por si han sido muy infelices y no se han dado el tiempo de ver Succession, háganlo. Succession se ve así: espacios fríos, luz natural filtrada, rostros a medias en sombra, paleta de grises y azules que comunican poder, pero sin calidez. Esta es una estética que está diseñada para un mundo donde nadie confía en nadie y donde todo se siente amenazante aunque estén en una sala de reuniones comiendo sushi. Eso funciona maravillosamente para Succession, porque es exactamente lo que Succession trata de decir sobre ese mundo. Harry Potter evidentemente no trata sobre desquiciados de Wall Street. Ahora, el tráiler de Moana de 2026 acumuló un total de dislikes de aproximadamente el 80% en YouTube, con el color mencionado repetidamente entre las críticas principales junto a la peluca de nuestro querido Dwayne Johnson. Pero de hecho, Moana no es el primer caso. Es simplemente el más reciente en un patrón que lleva más de una década. Disney empezó a hacer remakes live action en 2015 con Cenicienta. Y desde entonces ha repetido básicamente la misma fórmula: tomar una historia animada con colores vibrantes y mundos visuales muy específicos y pasarla por un filtro de realismo que aplana todo. La Bella y la Bestia de 2017 tenía el castillo oscuro y con iluminación plana, en donde Be Our Guest se ve considerablemente menos impresionante que en la animación. La Sirenita de 2023 tuvo su propio escándalo de iluminación antes del estreno, con críticos y fans preguntando por qué era imposible ver los colores bajo el agua. Y el argumento de que es que está bajo el agua, pues no convenció a nadie que recordaba cómo se veía la animación original en esas mismas escenas. El Rey León de 2019 hizo algo aún más radical: eliminó el color completamente en favor de un fotorrealismo que hacía que los leones se vieran como un documental de National Geographic, pero sin el contexto emocional que el documental sí tiene, porque sus humanos son reales. Lo que hace al caso de Moana particularmente ilustrativo es que hay imágenes detrás de escenas de la misma película que muestran los sets brillantes,
vestuarios coloridos con texturas bien interesantes. Es decir, que esta vibración existía durante la producción. Los colores estaban ahí, físicamente en el set. Entonces, la decisión de apagarlos fue tomada en postproducción, en un cuarto de color, después de que alguien decidió que una película de Disney sobre una princesa polinesia que navega el océano guiada por su abuela convertida en mantarraya debía de verse como un drama de prestigio de HBO. Entonces, cinéfilos, recapitulando. Una industria que tenía un estándar de color muy caro y muy preciso lo cambió por algo más barato. Heredó un vocabulario visual del cine negro que funcionaba con un propósito muy específico, pero luego lo descontextualizó completamente. La tecnología digital llegó entregando imágenes planas por diseño. Alguien encontró una combinación de dos colores que funcionaba y todos le copiaron. El streaming necesitó paletas que sobrevivieran la compresión y la industria entera decidió inconscientemente que oscuro equivalía a serio. Cada uno de estos pasos tenía una lógica. Ninguno fue realmente un accidente. Sin embargo, el resultado acumulado de esta serie de necesidades y decisiones son que las películas de 2026 se vean como se ven. Pero algo que de pronto es difícil de aceptar es que las herramientas para hacer algo diferente nunca en la historia habían sido tan accesibles. Por ejemplo, el programa de DaVinci Resolve corre en laptops que la gente usa normalmente. Los LUTs de Technicolor están disponibles para quien los busque. Las cámaras actuales capturan más información cromática que cualquier negativo de los años 60. Greta Gerwig, por ejemplo, utilizó estas herramientas para Barbie. Los Daniels para Todo en Todas Partes al mismo tiempo. Del Toro lleva 30 años haciendo películas donde el color trabaja. No es un problema, en definitiva, de acceso a las herramientas. Es un problema de decisiones. Y las decisiones de pronto las están tomando personas que tienen cortos plazos, presupuestos y plataformas que tienen que comprimir, pantallas que varían y una industria entera que aprendió a leer el color plano como señal de seriedad y prestigio. Entonces, cambiar la situación en la que nos encontramos actualmente no requiere un cambio de tecnología. Requiere que una o varias personas dentro de una sala de producción se haga la pregunta que al parecer ya dejaron de hacerse. ¿Por qué estamos decidiendo que esta película se vea así? Y con esto, cinéfilos, espero que hayan entendido un poquito más de por qué se ve todo tan apagado. Y yo creo que si las personas empiezan a manifestarse un poco más, de pronto los estudios puedan darse esos márgenes más amplios, de pronto como lo que empezó a hacer Marvel, diciendo que ya no iba a tener 40 producciones al año, sino solamente una o dos, tomarse más el tiempo, no explotar a los trabajadores, darles el tiempo de colorear con más paciencia, con más intención. Y bueno, quizá en algún punto regresemos a que el estándar sea que las producciones se vean como debe de verse, cada una de acuerdo a su propósito, su concepto, su contexto y su historia. Pero bueno, por lo pronto hasta aquí llega mi análisis. Espero que les haya gustado. No olviden que si son fanáticos del cine, suscribirse a Fuera de Foco es completa y absolutamente gratis. Cada semana les estamos entregando contenido nuevo para que ustedes estén súper informados, críticas, noticias, análisis, entrevistas. Y tampoco olviden que si no quieren estar viendo puras fotos de bebés y compromisos, en Instagram pueden ver cosas de cine. Encuéntrenos como @fuera-de-foco-latam. Ahí estamos compartiendo diariamente muchísima información. Muchas gracias por ver este video, cinéfilos. Ahí me pueden encontrar en mi perfil personal como @GabyMesa8 y me voy a hacer un té de jengibre porque hablé muchísimo y tengo la garganta bien raspada. Muchas gracias por ver este video. Mi nombre es Gaby Mesa con Z.